Me atrevería a decir que casi todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado si nuestro destino está escrito. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Si hay un destino escrito que determina quiénes somos, cómo actuamos, quiénes vamos a ser, qué nos depara el futuro. Muchas culturas así lo han creído. Muchas tragedias griegas representaban esta lucha desesperada y fracasada contra la ley del destino. Pero hoy en realidad creo que la pregunta tiene que ser otra. ¿Y si lo que está escrito es lo que determina nuestro destino? Lo que está escrito en la red, claro, porque todo lo que hacemos, lo que visitamos, lo que consultamos en la red, deja un rastro continuo, inevitable y persistente. Un rastro que la red no olvida, porque nada desaparece en la red, ¿verdad? ¿O sí? Y en tal caso, ¿quién decide lo que recordamos y lo que olvidamos? ¿Quién decide lo que se recuerda y lo que se olvida en la red? Porque si no somos nosotros, si no podemos cambiar lo que está escrito en la red, os pregunto, ¿podemos realmente controlar nuestro destino? Os doy un dato. Según los últimos estudios, el 10% de los jóvenes entre 16 y 34 años han perdido al menos una oportunidad de trabajo por el mal uso de las redes sociales. Por lo que quedó escrito en la red y la red no olvidó, aunque ellos lo hubieran hecho o así lo hubieran deseado. Lo que queda escrito en la red es información que damos nosotros, que aportamos nosotros, a veces voluntaria y conscientemente, otras veces involuntaria e inconscientemente por el simple actuar. Y es información también que aportan otros sobre nosotros. Lo que nos gusta, lo que hacemos, cómo actuamos, quiénes somos, todo queda escrito en la red. Se me ocurre pensar en una especie de versión moderna del clásico Yo y mis circunstancias. Algo así como yo, mis circunstancias y la información en la red. Todos conocemos casos. Es verdad que algunos más llamativos han atraído la atención de la prensa, han tenido particular eco en la red. Una profesora de colegio que recibe una carta inesperada de despido por unas fotografías que había publicado en Facebook y que el colegio no consideró adecuadas porque aparecía con bebidas alcohólicas en la mano. O un caso más reciente, un futbolista que ve frustradas sus posibilidades de jugar con un conocido club de fútbol por unos comentarios que 2 años atrás había publicado en Twitter y que naturalmente no eran demasiado favorables al club que le contrató y de forma fulminante le despidió. En todos estos casos es como si hubiéramos hablado demasiado alto, como si lo hubiéramos hecho en un lugar indiscreto. Y todo lo que decimos, quedamos prisioneros de nuestras palabras. Quedamos como prisioneros de una memoria perfecta, completa, una especie de memoria colectiva que es la red, de la que no podemos escapar. Porque ciertamente la red no olvida y quedamos condenados por nuestras palabras. Sí, condenados por nuestras palabras. Y esto me hace recordar que hace unos meses en Nueva York me sorprendía en el metro leyendo un cartel que tenía la siguiente advertencia. En una entrevista de trabajo no pueden solicitarte tus antecedentes penales. Y pensé, sí, el objetivo de la norma es muy claro y además me parece muy razonable. El pasado judicial de un individuo no debe condicionar sus oportunidades presentes y futuras. Pero eso me hizo pensar, no hay ningún límite de acceso a nuestras fotografías en la red, a nuestros comentarios en las redes sociales, a nuestro pasado digital. Es decir, parece que la ley obliga a olvidar algunas cosas, pero la red aparentemente no olvida. Esto no es exactamente cierto. La verdad es que las cosas no son así. La red olvida. Una información que deja de ser accesible, una información que no es visible, algo que ya no es creíble. Todo esto es información olvidada. Un tuit que no se retuitea casi al instante es un comentario olvidado. Una web que no aparece en los primeros resultados de la lista de resultados del buscador es una web que casi nadie visita. Todo eso es información olvidada. Entonces, yo creo que la pregunta realmente importante es ¿quién decide lo que se recuerda y lo que se olvida en la red? Si no somos nosotros, si eso nos condiciona, si eso condiciona cómo nos ven los otros, ¿no es esto destino? El derecho al olvido, el derecho a ser olvidado, es un derecho a decidir. Un derecho a decidir qué queremos que se recuerde y qué queremos que se olvide sobre nosotros. Este derecho al olvido nace y quedó conformado
por una sentencia, la verdad que realmente sorprendente e inesperada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recibió unas cuestiones que le planteó la Audiencia Nacional Española sobre un conflicto que había surgido entre la Agencia Española de Protección de Datos y Google. Detrás de este conflicto judicial hay una historia. Bueno, hay muchas historias. Dejadme que os cuente una. El protagonista de nuestra historia es un ciudadano español, se llama Mario Costeja, que decide poner su nombre en Google y ver qué resultados aparecen sobre él. Entre los primeros resultados encuentra que aparece una información publicada en un periódico en 1998 relativo a un embargo que la Seguridad Social trabó sobre sus bienes por una deuda impagada. Una información que es cierta, que es exacta, que es veraz, que de hecho se publicó por obligación legal. Nuestro protagonista, Mario Costeja, no puede ir contra el periódico y solicitarle que retire esta información. No puede ir a la fuente. Por eso, el derecho al olvido implicaría que él puede ir contra el buscador, contra Google. Pero Google no es la fuente de la información. Sin embargo, Google es el que le da visibilidad. Favorece que la recordemos e impide que se olvide. Porque esa información que es cierta, que es veraz, él considera que ya no es pertinente, que ya no es relevante, que afecta su pasado a cómo le ven los otros hoy, fuera y dentro de la red. Por tanto, el derecho al olvido sería el derecho que todos nosotros tenemos para pedir al buscador no que elimine la información, simplemente que la haga algo más invisible, que nos ayude a que se olvide. Seguramente estéis pensando que esta situación es muy razonable. No encuentro argumentos en contra. Realmente no creo que haya una crítica posible. Si hay una información sobre nosotros que ya no es pertinente, ¿no es justo que tenemos la capacidad de decidir que esa información se olvide? ¿Os imagináis que alguno de vosotros, todos vosotros, decidierais poner vuestro nombre en Internet? Ya sé que no lo hacéis, yo tampoco, pero imaginároslo. Imagináis que decidís poner vuestro nombre en Internet, por eso de ver cómo de populares sois. Y del resultado de la lista de resultados podéis decidir qué enlaces permanecen y qué enlaces desaparecen. No está nada mal, ¿verdad? Sin embargo, cada vez que ejercemos nuestro derecho al olvido, estamos haciendo invisible información que puede interesar a otros. Por ejemplo, una noticia que hace mención de mi nombre. Estamos haciendo algo más invisible esa información. Estamos haciendo que se olvide. ¿Estamos manipulando la historia? ¿Estamos moldeando a nuestro gusto la memoria colectiva? Sí. Cuando ejercemos nuestro derecho al olvido, lo ejercemos y entramos en conflicto con otros derechos. Con el derecho de acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de empresa. Por ejemplo, la BBC decidió publicar en su web toda la lista de enlaces que Google había retirado por ejercicio del derecho al olvido. Y lo hicieron así con el siguiente argumento: para preservar la integridad de una suerte de archivo público histórico, para evitar que quedara manipulado. Hay un conflicto de derechos, el nuestro y el de los demás. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Pero es que yo me pregunto, ¿no será que en la red todos nos hemos vuelto personajes públicos? Y como tales, tenemos que aceptar renunciar a parte de nuestra privacidad para que otros puedan ejercer libremente sus derechos, que son fundamentales para la convivencia en sociedad. Quizá no penséis así. Quizá pensáis que nuestro derecho individual, el derecho al olvido, el derecho a decidir, es un derecho que debe siempre prevalecer. De acuerdo, lo ponemos en práctica. Cuando lo ponemos en práctica nos damos cuenta que plantea muchas dificultades. Es muy costoso, es muy complejo, porque implica decidir en cada caso un conflicto particular entre dos derechos, entre dos intereses que colisionan entre sí. Y en cierta medida es totalmente ineficaz. Os doy un dato muy revelador. En tan solo un año, Google recibió más de 400.000 solicitudes para retirar 1.300.000 enlaces. De todas esas solicitudes, solo se atendieron el 60%. Solo se retiraron el 60% de los enlaces solicitados. Es costoso, es complejo y casi os diría que es prácticamente ineficaz. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir hablando del derecho al olvido? El derecho al olvido para mí es importante. Y es importante porque nos obliga a reflexionar sobre qué tipo de red queremos, qué tipo de sociedad digital queremos conformar.
es una llamada de atención para repensar nuestros modelos de conducta, nuestras expectativas, nuestras prácticas comerciales, nuestros modelos de negocio y las nuevas aplicaciones, nuestro marco normativo, nuestros criterios para ponderar derechos en conflicto. Y todo esto, las pautas de conducta, los modelos de negocio, las normas, todo eso debe evolucionar conscientemente hacia el tipo de red que queremos conformar, en función de un equilibrio pactado, comprometido, de un equilibrio de intereses y derechos que acordemos como sociedad. Podemos pensar que queremos en realidad construir una red de personas donde nos veamos reflejados y nos reconozcamos y los otros nos reconozcan también. Simplemente pensad en ello. Y, por supuesto, sed vosotros los que decidáis qué queréis recordar y qué queréis olvidar. Gracias.